El mundo está cambiando. Los balances y las cuentas de resultados siguen siendo importantes, pero menos. El fin ya no justifica cualquier medio. Y no todo vale. El tiempo, la gestión emocional, la felicidad propia ajena, la alegría, la empatía, la comunicación que conecta o la armonía que existe cuando se hace lo que se dice, son algunas de las nuevas guías que han desplazado el autoritarismo. Ese hacer sin explicar ni convencer, y se han erigido como pilares fundamentales de empresas, instituciones, colectivos e individuos capaces de transformar el mundo. Escribamos con todos ellos el presente para transformar ese futuro. Se están forjando nuevos liderazgos. Con todos ustedes, Juan Antonio Marín. Y bien, como decía nuestra intro, estábamos hablando y buscamos profesionales que son los líderes que nos tienen que dibujar el nuevo liderazgo y cómo se está tejiendo por dentro las empresas, las organizaciones, las instituciones. ¿Quién hay detrás de cada uno de esos personajes? Hoy tenemos a alguien muy especial, una persona muy querida para todos nosotros, para este equipo que hace los podcasts de nuevos liderazgos, que es Serafín Quiles. Él es gerente del grupo Serki y, como a él le gusta definirse, aparte de todas las cosas que seguramente él nos va a contar con mucho más detalle, hay una cosa que me encanta de lo que él dice. Él se considera ciudadano del mundo, que esto es muy amplio, amigo de sus amigos y desde luego una persona que es padre y muchas otras cosas, pero sobre todo un ser feliz e intenta hacer feliz a todo el que entra en contacto con él. Es una persona que cuando entras en contacto, y lo vais a escuchar, te irradia esa energía positiva que tiene que tener cualquier ser humano. Así que bienvenido, Serafín. Gracias por tu presentación y es un placer para mí estar aquí y que hayáis pensado en mí para este podcast. Muy bien. Y hoy además contamos con una novedad, porque no lo vamos a hacer a dúo. O sea, vamos a tener dos comunicadores presentando el mismo espacio. Y os lo presento también, Sandro. Sandro es una persona que ya él mismo también nos podrá contar un poquito brevemente sobre lo que hace, periodista, y que además ha querido unirse a esto del nuevo liderazgo. Bienvenido, Sandro. Muchísimas gracias y además muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estrenarme en este espacio con alguien de la talla de Serafín. Estoy muy pero que muy contento. Y bueno, yo me voy a definir de una manera muy rápida y muy breve. Yo soy compañero tuyo aquí en Producciones El Rubicón y a partir de ahí, pues, bueno, vi este espacio, me dijiste, oye, ¿nos la jugamos haciéndolo los dos? Y digo, pues para adelante. Así que vamos a aprender mucho de liderazgo, estoy seguro. Seguro que sí. Pues nada, vamos con la primera pregunta, si te parece, si te apetece. Yo creo que lo que tiene... Empiézala tú y vamos haciendo pues como mira, si fuera una conversación entre tres amigos que van a escuchar a los demás. Voy a recogerte el guante de este reto y has presentado muy bien a Serafín, a nuestro invitado de hoy, pero a mí me gustaría ponerle un poquito a él en el aprieto y que se presente. Muy bien. ¿Cómo se presentaría Serafín? Pues sí. A ver, es difícil a veces el encasillarnos, pero bueno, para que la gente que me conoce últimamente sabe que estoy dirigiendo ahora un proyecto empresarial que lo fundó mi hermano, que es Ascensores Serki, y que tras fallecer él en 2017 pues me hice cargo de esta empresa, lo cual me ha dado muchas satisfacciones y sobre todo mucho crecimiento. Es algo que estoy muy agradecido a pesar de que las circunstancias pues no fueran en principio agradables, pero como en la vida hay que agradecerlo todo y todo nos hace aprender si sabemos encontrar la esencia y encontrar la oportunidad también, porque hay que estar también ahí preparado. Pero cuando surge esta oportunidad a mí me sirvió para experimentar esta otra vida, ¿no? Porque yo ya tenía otra vida confeccionada. Antes de estar aquí en la empresa, yo había ganado una oposición y tenía mi plaza, mi vida asegurada, en la cual pues ya todo estaba bastante bien diseñado, con un salario que no era para hacer grandes fiestas, pero que podía llegar perfectamente a final de mes,
y tener una vida con mi familia, pero que pues tras pasar este suceso, pues la vida te cambia totalmente, ¿no? Y al final se reconfigura todo y de hecho pues al final se rompe también pareja porque vas creciendo, se van desajustando, desestabilizando algunas partes de esto, es como una malla y pues a veces no encajas ya en la pieza donde estabas, en el puzzle ya no funciona. Y bueno, anteriormente había trabajado en empresas privadas, vengo de una familia también de agricultores, en la cual pues he visto también siempre ese valor del esfuerzo, en el cual pues todo se tiene que conseguir a base de esfuerzo. He visto también pues que un poco ese sentimiento de escasez, quizás porque nuestros abuelos pues vivían la posguerra y se sentía esa parte de escasez, ¿no? De que había que guardar. En el campo pues todo funcionaba muy de, como ahora decimos, de la economía circular y del comercio kilómetro cero. Pues eso era hace nada, pero ahora queremos volver ahí, que es realmente donde creo que debe de ir, aunque está todo el mundo muy globalizado, pero que... Y bueno, y antes de eso pues fui estudiante y no muy bueno, por cierto, no me gustaba nunca. En el colegio no sentía el para qué y estudiaba porque al final porque veías que todo el mundo estudiaba y yo estaba ahí un poco, me sentía como pez fuera del agua, estaba, no sé, yo no sabía para qué estaba en este mundo y era fue duro para mí esa etapa, pero sí que una vez que entendí, bueno, la parte, se me daba bien las manualidades y a mí la electrónica me gustaba, mi padre hacía cosillas de electrónica y a mí pues eso me conectaba mucho y por ahí me conecté a esta profesión, que luego estuve trabajando reparando maquinaria y pues me apasiona mucho la parte electrónica, entender todo esto. Y fíjate por dónde, al final he terminado con una empresa tecnológica en la cual después de todo este camino en el que he trabajado en varias empresas, he sido funcionario, pues he terminado liderando equipos de personas que nunca lo había hecho y que tener esa base técnica y científica pues me ha valido para entender otra parte que ahora tengo que manejarme con otras habilidades que llamamos blandas, que son precisamente las más duras y más difíciles, que es gestionar a las personas y entender que una empresa muchas veces es un ente muy grande, o sea, es una suma de energías de las personas que están en ella y hacer que esa energía sea bonita, que todo el mundo esté a gusto, es una familia grande. Y en la cual también elegimos, porque muchas veces en la familia nos viene impuesta la familia de sangre, sí, pero la familia que tenemos de amigos y de empresa, pues a veces podemos configurarlo un poco mejor, ¿no? Y bueno, me extendió un poco con la genial. Fíjate, para que nos entendamos los tres y los que nos escuchen puedan entender también lo que yo por lo menos he detectado. Yo, en primer lugar, detecto que una persona que ha tenido que superar una dolencia, una situación traumática, difícil, que a otros a lo mejor le hubiesen hundido, a ti lo que hizo fue superar esa situación y llevarla a que el éxito o algo que había iniciado tu hermano, pues continuara el legado gracias a ti. La segunda lección que yo interpreto de lo que tú acabas de contarnos es que rompes todas las fronteras que tenían en la zona de confort de la cual tú ya habías diseñado para tu vida. Y eso, pues a veces conlleva ciertos riesgos. Pues bueno, puede llevar separaciones, puede llevar otras historias asociadas. Pero lo que está claro es que en el fondo lo que veo es que hay un ser humano muy profundo detrás de todas estas circunstancias, si no nos hace lo que tú has hecho, evidentemente. Y muy humilde, ¿eh? Yo también diría que un ser humano muy humilde porque, bueno, él se ha referido a su empresa como, bueno, pues estoy en una empresa, pero es una de las empresas más innovadoras del sector de la elevación. Sigue en proceso de expansión, me parece. Y, bueno, pues oye, que es un líder de estos a los que merece la pena escuchar. De hecho, vamos a centrarnos un poco en esa faceta, después de lo que ha dicho Juan Antonio, de, bueno, pues a veces la vida te pone en determinadas situaciones, tienes que superar retos. Pero ahora mismo, tú, ¿qué es para ti ser un líder? Para mí ser un líder, después de todo este rollo que os he contado, que es... pero es importante porque siempre hay un contexto y una historia detrás de un líder. Por eso, pero bueno, quería hacer el contexto cuando
en la vida pues vas pasando etapas de tu vida y vas teniendo vivencias. Para mí, en definitiva, ser el líder es el autoconocimiento, es saber quién eres realmente, y eso nunca termina. Eso es el camino, me parece que es la misión de nuestra vida, ¿no? Ujú. Realmente saber quién somos para encontrar esa luz que tenemos dentro y poder iluminar, poder poner en valor estos dones que tenemos, y en esta vida hemos venido a ayudar, ¿no? A dar, pues eso, a pasárnoslo bien, a ser felices, porque no puede ser de otra forma, un camino No, debe ser así, oye. con sus baches y con sus piedras, pero tenemos que disfrutar ese camino, por supuesto, pero aprender también. Y en ese camino está ese conocimiento, autoconocimiento, ese saber quién soy yo, para qué estoy aquí, y creo que eso es lo que nos cuesta la vida al final. Eso es. ¿Y cuál es la diferencia de matizar? Porque hay muchas veces que creo que la gente no tenemos muy claro la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Porque tú has dicho que el líder es una persona que hace una introspección, se conoce a sí misma, o por lo menos lo intenta, y a partir de ahí puede acompañar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que sería que tú atisbas entre un líder y un jefe? Bueno, un jefe es un cargo jerárquico. En las organizaciones siempre tiene que haber jefes, tiene que haber una jerarquía, porque desde el liderazgo, desde arriba, el que lidera, que no siempre es el jefe, pero el que tiene, en principio, debería ser coincidir el jefe con el líder. Todos somos líderes, de acuerdo, pero que el que tiene cuando estamos en una empresa, estamos hablando de una empresa, en este caso, el jefe y el líder tiene que ser el mismo, y tiene que tener la visión y de dónde quiere ir, y saber y estar conectado con él, para a través de esa conexión en la cual sientes que es todo lo mismo. Cuando tú estás, una de las cosas más bonitas de una empresa es que todo va rodeado, o sea, es tu vida, tú eres parte de la empresa y está todo conectado, y vas construyendo en función con tu misión, ¿no? Y eso te hace pues crecer, ¿no? Y estar ahí y aprender, como decíamos, pero mucho más que cuando estás en otras situaciones. Entonces, el jefe siempre es el que toma las decisiones, pero el líder es el que lo siente, el que lo vive desde dentro, y el que desde dentro es capaz de transmitir en coherencia con su corazón y con su forma de entender el mundo a su equipo, y hacerlo de forma magnética, de forma que la gente se una porque quiere estar ahí, porque siente que realmente vale la pena, ¿no? Esa misión. Se suman a esa misión porque les mola ese plan. O sea, al final es como que tú montas tu fiesta, te pones a bailar, pero la gente se pone a bailar contigo porque les gusta tu rollo. Uh-huh. Bueno, Serafín, ¿y qué es lo más difícil de ser líder? Porque, claro, tal y como te estamos escuchando, parece muy sencillo, ¿sabes? Parece que liderar un equipo, un grupo, una empresa, pero esto fácil no tiene que ser. ¿Qué dificultades te has encontrado tú? Bueno, dificultades son la vida. Es verdad. Quiero decir, es que para mí, ser líder, todos somos líderes. Cuando estás gestionando una empresa, pues tienes muchas más oportunidades, muchas más dificultades, muchos más retos, pero también pues eso te hace que puedas aprender más. Y si eres humilde, si eres capaz de verlo, ¿no? desde ese prisma, sin intentar imponer, que todos tenemos ese ego y lo hacemos sin querer, pero pues puedes ir aprendiendo con ese. Entonces, el tener personas en tu equipo y el que a veces sientes, o amigos, ¿no? Que sientes que te ponen la vida difícil, es cuando tienes que replantearte por qué ocurre esto, y por qué actúas, por qué lo ves de esa forma, o por qué lo ve la otra persona de la otra forma. Al final te hacen un espejo y ves, y entender un poco, siempre en la búsqueda de entender mejor cómo somos, porque todos somos muy parecidos y cada uno somos muy individuales. Sí.
Sí, es verdad, porque además luego al final las organizaciones, las instituciones, las asociaciones lo forman colectivos y yo creo que una de las habilidades, no sé, creo que tú te has formado bastante en eso, es la comunicación. Hoy estamos haciendo un proceso de comunicación como es un podcast, para que la gente entienda también quién hay detrás de esas personas que lideran proyectos empresariales, como es tu caso, pero la comunicación es mucho más que hablar, ¿no? Como habilidad, ¿tú crees que la comunicación es la más importante que tiene que dominar un líder? ¿O una de las más importantes? ¿Y cuáles serían esas otras habilidades que tú consideras que debe tener un líder en mente, como mínimo? Para mí la comunicación es fundamental, porque nos tenemos que comunicar a base, o sea, a través de las palabras, que es algo que es mágico, y ese código que lanzamos y que somos capaces de interpretar cuando estamos en el mismo idioma. Y con eso podemos transmitir nuestra idea, es algo, para mí es muy grande el poder comunicar y saber comunicar. Y admiro mucho a la gente que sabe transmitir, porque todos tenemos esa luz. Por eso decía, saber transmitir eso bueno que tenemos, para mí la comunicación es fundamental, y saber mandar esa esencia, ese mensaje desde el corazón, ¿no? Sin pasar, pasando con los filtros que pasamos, pero siempre buscando intentar dar en ese mensaje y ayudar a la persona que tenemos o al equipo. Y para mí, a comunicar, pero intentando no manipular, que siempre en la comunicación hay una manipulación implícita, pero reflexiono mucho también cuando hablo, porque a veces pienso, Bueno, es importante pensar antes de hablar y no hablar antes que pensar. Eso dice mucho de ti, y además yo creo que las palabras, es más, las palabras tienen poder, ¿no? O sea, aquello que expresamos, e incluso lo que no expresamos. Yo hace poco le decía a un amigo de todos, que decía, tanto actuar como no actuar, tanto hablar como no hablar, estás comunicando cualquiera de esas acciones, ¿no? Por eso yo creo que esa sería una, ¿no? La comunicación, cómo te comunicas contigo mismo y cómo te comunicas con los demás. Pero ¿qué otra habilidad tú destacarías oye, yo quiero empezar a tener un proyecto mío, personal, profesional, que lleve a ese liderazgo, que me lleve a ese liderazgo intrínseco, no queda otra? Oye, me tengo que poner al frente de lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser una de las habilidades que debería aprender esa persona que parte de cero? Bueno, esa persona que parte de cero, si tiene un proyecto en el que cree y lo siente, lo puede comunicar. Ya, lo importante es sentirlo, ¿no? Para mí sí, tiene que haber una conexión, estar alineado ese proyecto contigo. Cuando tú no lo haces desde la intención de forrarte tú o de manejar o de conseguir una estrategia que tiene pues esos dobleces o esas cara B, ¿no? O sea, la parte esa que no que la que vemos que esa persona no es transparente, no es coherente, no es auténtica, entonces es cuando esa persona no es creíble. Pero cuando una persona lo hace porque lo siente, porque le sale del corazón y su intención es primero ayudar, y la consecuencia de enriquecerse a través de ese proyecto es la consecuencia, o sea, es porque tú has aportado mucho valor y la gente te quiere pagar. Pero no al revés. El otro camino pues un camino para mí cualquier empresa, la relación con el cliente tiene que ser una relación a largo plazo, porque el otro es pan para hoy y hambre para mañana. Es cierto. Bueno, el tema de la comunicación a nosotros nos apasiona, como te puedes imaginar, precisamente dedicándonos a hacer podcast. Me ha encantado lo que has dicho. Al final tienes tú también que creértelo y que transmitirlo con cierta transparencia. Como líder, ¿es más difícil transmitir o comunicar, mejor dicho, a lo que es tu equipo, o comunicar de cara a la galería?
Me explico. Vamos a ver. Tú a tu equipo, evidentemente, al equipo que estás liderando, a tu empresa, en lo que es el tema de comunicación interna, tienes que dirigirte. Pero luego también, por ejemplo, si te hacen una entrevista en un medio de comunicación, tienes que dar una imagen de lo que es tu empresa. ¿Es más difícil dirigirte a las personas que ya conoces o dirigirte al gran público que al fin y al cabo dices, bueno, no sé quién me escuchará? Yo creo más difícil dirigirte a las personas que conoces. Precisamente muchas veces a mí me pasa a veces con mis hijos cuando intento comunicarme con ellos. Tengo un adolescente, está entrando y mi hija está saliendo y encontrar qué duro es eso, es duro, sí. Es duro, pero comunicarnos con ellos encima, muchas veces cuando te metes con estos temas pues son un poco que nos cierran un poco ahí, ¿no? Pero sí que veo para mí cuando una persona en el equipo, además no siempre todo el mundo es receptivo, ¿no? Uh-huh. Y además, sí. Luego hay que también saber adaptarse al interlocutor, o sea, porque a veces queremos transmitir algo y el receptor no está en tu onda y no te compra el mensaje. Entonces, la comunicación me parece un arte fundamental. Uh-huh. Lo es. Yo creo que sí, Juan Antonio, coincidimos, ¿no? Completamente. Yo seguramente que tendrás algún líder en la cabeza y tú puedes contarnos alguno de esos que a ti de algún modo te han inspirado. Y si no, una persona concreta, esa filosofía, ¿no?, que hay detrás del líder que a ti te puede inspirar para de algún modo seguirlo, porque todos, de algún modo, pues nos fijamos en un comunicador o nos fijamos en un líder empresarial, social, político. Ahí me cuesta un poco más, pero bueno, también los hay. Algunos, si rascamos, seguro que encontramos. Nos lo ponen difícil, pero sí. Exacto. Pero seguro que alguno tú has encontrado en el cual te has inspirado y has dicho, ostras, este o esta chica me quita el sueño porque me gustaría seguir esos pasos, ¿no? Todos tenemos algún referente. Sí, ¿quieres que te diga nombres? Claro, sí. Claro. Eso ya o nombres, si no quieres nombres, dame los valores, las ideas, la filosofía, aquello que a ti te llama la atención. No sé, yo por ejemplo tengo Gandhi, para mí es un referente, ¿no? Por ejemplo, me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero seguramente habría muchísimos más, ¿no? Sí, yo pienso en vosotros, pero porque os tengo delante. Y sois personas que me inspiráis y que os conozco. Muchas gracias. Y porque al final, sin irnos muy lejos, en nuestro círculo más cercano, tenemos amigos o familiares o profesores. Eso es interesante. Que nos inspiran constantemente. Además, dicen que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos, en la cual pues siempre ves cosas de personas que te gustan y cosas que crees que no debes de replicar, ¿no? Que a lo mejor actuaciones que esto considero que no es más de su sombra que de su luz. Y hay muchas personas en mi entorno que admiro mucho y que para mí son mis maestros. Pues Serafín, a un maestro siempre se le recuerda. ¿A ti cómo te gustaría que te recordasen? A mí me gustaría, pues como una persona que ha sido valiente, que ha vivido la vida como quería vivirla y que he intentado hacerlo lo mejor que sabía. Muy bien. Bueno, y a las pruebas, a los hechos nos remitimos. Evidentemente. Que te está saliendo bien. Yo creo que tú en el fondo eres un soñador, porque el recordar de algún modo nos invita a soñar, ¿no? Y cuando tú soñabas cuando tú te hiciste cargo de esta empresa y tomaste los mandos de esto, ¿soñabas que esto sería así? ¿O te ha ido transformando el proceso a ti mismo, ¿no? ¿Ha sido el proceso que te ha transformado o ha sido como tú te verías? Y te hago una pregunta desde otro prisma. Tú imagínate que estás en el Serafín que coge esto por primera vez y tienes la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿Qué le dirías a ese Serafín? Pues le diría que adelante, que siempre detrás de cualquier miedo hay una gran oportunidad. En ese momento, cuando yo me enfrenté a esto, me da mucho miedo. Y
muchísimo miedo. O sea, era una situación muy desconocida para mí. Y en ese momento me movió, pues, que era el proyecto de mi hermano, que sentía que había muchas familias que estaban detrás de esta organización, de esta empresa, en las cuales ya conocía a unas cuantas personas y bueno, pues les tenía también cariño, ¿no? Aparte que esta empresa para mí era como el hijo de mi hermano, entonces el hacer que continuara ese nombre era como mantener un poquito más la esencia de mi hermano y estar con las personas que él había elegido para esa familia, era su otra familia, me permite también estar más en conexión con él, ¿no? Con él. Entonces, en ese momento, que sí que fue una decisión dura, pero no me arrepiento en absoluto, porque me ha dado muchas satisfacciones. Y si estoy aquí ahora hablando con vosotros, entre otras cosas, porque mi vida ha ido cambiando con tanto... Esto es como que vas eligiendo caminos y no sabes dónde terminas, pero cuando miras para atrás sí que vas hilando los puntos, pero como decía Steve Jobs, no sabemos para adelante lo que te va a llevar. A mí acabas de decir dos cosas, perdóname, porque yo no sé si estarás de acuerdo, Sandro, que me han emocionado además. Hay dos elementos que mueven el mundo. Uno es el miedo, ¿no? Evidentemente que ese te paraliza y la única forma de vencer el miedo es enfrentándote a él, y tú lo hiciste, ¿no? Y solamente se puede vencer el miedo desde el amor, que es la segunda parte que yo creo que es la que mueve realmente el mundo. Con lo cual, una persona como tú lo que nos invita es decir, se puede superar cualquier obstáculo, lo decíamos al principio, ¿verdad, Sandro? Sí. Se puede superar cualquier obstáculo, pero se puede superar siempre que tu conexión con tu corazón, con aquello que sientes, sea realmente lo que tú estés pensando. Tiene que tener una concordancia cardíaca, que se llama, ¿no? Esa conexión coherencia cardíaca, perdón, es verdad. Gracias por la rectificación. No. Es cierto que la coherencia cardíaca tiene que ver con lo que pensamos es lo que sentimos es lo que pensamos. Esto es una lección, en sí misma. Totalmente. Además, en todo el proceso de documentación que hemos llevado a cabo, pues para tratar a Serafín como se merece, yo en muchas entrevistas suyas, hablando precisamente de esto, he visto que él habla mucho de convertir las dificultades en retos, que es justo como hemos empezado precisamente la respuesta a lo que es esta pregunta. Y finalmente, pues lo que tú dices, al final, pues las fuerzas que mueven el mundo son el miedo, pero luego también, como decías, el amor para poder esas dificultades, esos miedos que nos dan, ¿no?, transformarlos en retos. Está claro que en la trayectoria de Serafín, pues uno de los grandes retos que has tenido que asumir es el ponerte al frente de una empresa con las inseguridades que eso conlleva después de pasar de lo que es el sector público y la administración, que lo que tú dices, pues es un sueldo que te da para vivir y tal, pero es una seguridad. Entonces, al margen de este súper reto, que ya me parece admirable, te pones al frente de Serki y cuéntanos otra dificultad que hayas tenido que transformar en reto a lo largo de tu trayectoria profesional. Lo digo por no entrar en lo personal. Si quieres que hablemos a nivel personal, para lo mí, que tú quieras. Voy a hablar a nivel personal, pero muy bien. Porque uno de los cambios muy importantes para mí fue cuando nació mi hija. Y fue pues de que tu vida es tuya, o sea, eres bastante egoísta, tienes una pareja, estaba casado en ese momento, pero eres bastante libre, y en el momento que tienes un hijo, pues tu vida ya no es tuya tanto, ¿sabes? Le debes a que esta criatura pues hacer como mínimo lo que han hecho tus padres contigo, ¿no? O sea, darle esa educación y cuidarla, y sientes que su vida está en tus manos, porque son totalmente dependientes. Sí. Entonces, para mí ese cambio, esa reflexión fue también dura en ese momento. Había una frase un gran reto, y muy bonito. Sí. Había una frase que recordaba yo ahora conforme estabais hablando, que un gran reto exige una gran responsabilidad. No sé si era de Superman o Spiderman o de
Yoda o de... Sí, o de la Guerra de las Galaxias. Creo que se dijo en una... Bueno, es una frase... Spiderman, perdón. Es una frase Spiderman. mítica, pero que no recuerdo ahora de quién es. Spiderman, un gran poder Un gran poder responsabilidad. conlleva una gran responsabilidad, pero bueno, que da igual, un gran reto exige una gran... Exactamente, Porque el reto es un poder, ¿no? Y eso es lo que yo estaba acordándome ahora conforme te escuchaba, y esto me venía... Fíjate, yo conforme estabas hablando tú, me venía a la cabeza otro gran líder, Nelson Mandela. Nelson Mandela, después de, sabéis, del sufrimiento que este hombre, padecimiento, yo creo que todo el mundo sabe lo que vivió, tantos años en la cárcel, pues cualquier persona en sus cabales hubiese dicho que lo normal era vengarse y vivir desde el odio. Y él hizo todo lo contrario. Y además eso le conllevó una separación familiar y tuvo unos retos a los cuales se tuvo que enfrentar, no solamente a los políticos o liderazgos, sino también. Y eso me recordaba cuando te escuchaba a ti. Porque de algún modo tú has tenido que lidiar con esos retos. Esos retos para ti son los que han forjado tu carácter. ¿Tú crees que los retos forjan el carácter de cualquier persona? No un líder. Sí, sin duda alguna. Todo, como decíamos de los maestros, desde que naces y ya pues tienes los padres y tienes que, al final pues somos egoístas, vas lidiando con problemas cuando vas al colegio, con los profesores, con amigos que te crees que... Lo vemos todo como si fuéramos víctimas, ¿no? Y eso es lo que te va forjando cuando vas aprendiendo que igual eres tú, que a veces eso es lo que siempre miramos como que el problema está fuera, pero cuando aprendes que todo es... ¿Cómo lo interpretas? ¿No? Que lo difícil es mirar hacia adentro, que es donde realmente está el problema. Sí. Porque el problema está dentro siempre. Es cómo interpretas el problema. El problema en sí no es nada. El problema es algo cómo que... lo interpretamos. El problema es neutro. Exacto. Totalmente. Ahora, ¿cómo interpretas tú el problema que te está viniendo delante? Eso es tu responsabilidad. Nosotros le ponemos en función de nuestras creencias o nuestra forma de ver el mundo como algo que puede ser positivo o negativo. La mentalidad es fundamental para interpretar el mundo. Totalmente. Y además me parece crucial en el tema de los líderes. ¿Sabes? El hecho de, bueno, pues eso, de tener esa capacidad muchas veces también para relativizar y ver cómo vas afrontando las cosas. Yo tengo una amiga que siempre dice que las cosas no son como pasan, sino cómo te las tomas. Sí. Y exacto, precisamente es lo mismo. De forma mucho más coloquial. Exacto. Ha quedado más bonito, como lo habéis dicho vosotros. Pero yo a mi amiga siempre le digo, es que tienes mucha razón. Pues aprovechando que tenemos a Serafín aquí a los micros del Rubicón y de este programa de liderazgo, a mí sí que me gustaría exprimirlo un poco y que comparta algo de su sabiduría. Y no sé si nos puedes dar algún consejo, tanto para nosotros como para todos aquellos futuros líderes que nos estén escuchando. Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Perdona el matiz, que pero es importante, ¿eh? Tienes razón. Toda la razón. Que me he colado en tu programa y ya te estoy yo cambiando el nombre. Tienes razón, sí. Bueno, pues que creo que de esta nunca nadie sale vivo. De esta vida nadie va a salir vivo. Es importante recordarlo, ¿eh? A veces se nos olvida, ¿eh? Muy bueno. Que cuando yo me planteaba, ¿no? Cuando iba a dar el cambio, digo, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que podía pasar? Bueno, pues no sé, no me voy a morir. O sea, puede ser que la vergüenza, el sentirte humillado, sentir que no has cumplido, no he sido capaz. Bueno, pues si no me expongo, no voy a saber si soy capaz, ¿no? Si, claro. Muy bien. Y luego hay algo que decía una señora que el hecho de muerte de algunas personas, de lo que se arrepienten es de lo que no han hecho. De no haberlo intentado más veces, ¿verdad? De no haberlo intentado, de no haber hecho algo. Eso es de lo que te arrepientes. Cuando lo has hecho y bueno, pues si no has sido capaz, no has estado a la altura, pero de eso no te puedes arrepentir. Pero de no haberlo intentado, de eso te arrepientes toda la vida. Entonces creo que en la vida hay que ser valientes. Hemos venido a jugar, solo se vive una vez y hay que darle música a la fiesta. Pues oye, un gran consejo. A mí me ha encantado. Yo voy a tomar nota que muchas veces por miedos, por lo que tú decías, el sistema de creencias que cada uno tiene, por el ridículo que podamos hacer o que creamos que podamos hacer, no hacemos las cosas
nada, para adelante. Tomo nota. Yo recuerdo, casi por finalizar el podcast, que bueno, yo estaría aquí horas hablando con los dos. Y yo estoy encantado, ¿eh? Seguro, pues seguimos. Es mutuo, ¿eh? Seguimos un poquito más. Pero yo recuerdo al hilo que tú decías, es que la campana, hasta que no suena la campana, hay combate. Y esto es así, o sea, la vida es lo que es y la interpretamos, lo hemos dicho antes, pues en función de cómo estamos muchas veces. No solamente hay muchos factores que hacen que la interpretemos, pero no tiene ninguna interpretación más allá de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no jugar en términos de juego? ¿Por qué no seguir jugando esto de forma que lo hagamos bien, lo hagamos cómodo, lo más feliz posible? Porque es verdad que la vida no es un bálsamo de aceite, ¿no? Un lago que no se mueve ninguna olita, es al revés, es como un mar que está constantemente subiendo la ola, bajando, y unas veces está arriba y otras abajo. Pero si de algún concepto o una idea, por finalizar si quieres, o el rato que queramos, tú pudieras darle a un chaval joven que dice, yo no sé exactamente qué hacer con mi vida, ¿vale? No sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que tú más le podrías decir, ¿no? Ese Serafín de hoy, ¿qué le podría decir a un chaval joven, a tu hijo, a mi hija, adolescentes, o a cualquier adolescente? Oye, ¿qué es lo que, por dónde empezarías? Pues para mí lo fundamental, y creo que es lo que tienen que hacer hoy en día todo el mundo, pero yo que veo a mis hijos con las pantallas, para mí es el invento más malévolo. O sea, es una herramienta muy potente para usarlo a favor, pero tal como están diseñados y como no somos conscientes, nos roba nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos, nuestra atención, y nos desenfoca de lo que es realmente importante. Nos mete ese ruido que nos están poniendo lo que ellos quieren, que creemos que es lo que queremos consumir, pero es lo que realmente están diseñados para captar nuestra atención. Y para mí lo importante, un chaval de esto debería estar una semana, 2 semanas alejado de todo esto, sin nada, para saber realmente cuál es su misión, para conocerse, para trazar esa estrategia en su vida, para saber dónde van, para no ir dando vueltas o como pollo sin cabeza, intentar conocerse, o sea, y saber qué los mueve en la vida, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les motiva para andar, porque te vas a equivocar muchas veces en la vida, pero tienes que saber que vas en una dirección y no que la vida te lleva, y que no vas como si fuéramos borregos, como decía muchas veces, sí. O que vas a la merced de, como dicen, en un barco, ¿no? Si no sabes, no sé ahora la expresión, pero vamos, que si no sabes dónde vas, pues el viento te va a llevar donde quiera, sí. Si no sabes al puerto que tú quieres llegar. Eso para mí es fundamental en cualquier persona, pero en los chavales, y eso me preocupa porque tengo uno de 13 y una de 18, y encontrar esa misión de vida es lo primero que tienen que hacer. Y por eso yo veo que también hoy en día estas tecnologías tiene que haber más desconexión. Antiguamente, nosotros que ya somos ya un poquito más, con más años, no más viejos, pero más, tenemos algunos años más, hemos visto la época, bueno, nosotros, Juan Antonio y yo, Sandro todavía es un chaval. más joven. O sea, vamos a dejarlo ahí. Tenéis más experiencia que yo. Tenemos más años de experiencia. Nos daba tiempo a aburrirnos. Sí. Y es bueno aburrirse, ¿eh? Sí, porque si no te sale la creatividad. Claro. Eso es. Cualquier... yo no me imagino un pintor o los músicos estos con tecnología todo el tiempo ocupados, o con ruido, con fiesta, o sea, me explico, tienes que tener un tiempo de introspección en la que tú te encuentras y encuentras tú para qué estás en este mundo, para qué estás aquí, tienes una misión. Eso es lo que yo les explico a mis hijos. Tu misión es encontrar para qué estás aquí, para aportar valor y para ser feliz, obviamente. Eso es lo que yo creo que los chavales tienen que... Es lo fundamental. Yo coincido, coincido 100%. Es verdad que es muy difícil. Es muy fácil decirle a un chaval, oye, tienes que pensar cuál es tu misión aquí. Y claro, el chaval se te quedará, cortocircuita.
Porque a mí me pasaría, por ejemplo, también ahora mismo te paras a pensarlo y dices, wow, porque nos dejamos llevar por la rutina, es verdad, no tenemos tiempo para aburrirnos, en fin. Estamos muy distraídos, muchos estímulos, muchas cosas. Como estaba comentando Serafín, por desgracia, todos estos estímulos muchas veces van enfocados también a llevarnos a donde ellos quieren. De ahí el diseño de las pantallas de todos estos dispositivos. Y eso también es un gran poder. Claro. Pero requiere una gran responsabilidad. Mucho Entonces, más. a mí escuchar a un líder como Serafín, pues el hecho de que le preocupa que sus hijos se distraigan en esto en vez de ver cuál es su misión, pues me enorgullece bastante. Porque me mola ver también, pues eso, que los líderes tienen esta preocupación. Y, bueno, Juan Antonio, no sé si le querías preguntar algo más a Serafín. Por casi cerrar el círculo. Sí. Continúa tú si no, quieres. Yo iba a hacerle una pregunta que a lo mejor le deja fuera de juego, pero a mí me gusta esto de romper los esquemas para ver también un buen líder por dónde sale. Y es, después de esta trayectoria que hemos repasado hoy contigo en el podcast, que a mí me ha parecido apasionante y que sobre todo quien no la conociese ahora ya la conoce, si tu vida no hubiera ido por estos derroteros, ¿a ti qué te hubiera gustado ser? Pues buena pregunta. No me lo imagino. No sé. En mi vida, bueno, yo soy una persona tengo mucha conexión con la naturaleza. Uh-huh. Y no sé, yo creo que últimamente, o hace ya tiempo que una vez que yo estudié la parte esta de electrónica, ¿no? Y me he entusiasmado, pero después siempre he tenido mucha conexión con la naturaleza y me gusta estar solo. Entonces, no sé, igual estar... yo vengo de familia agricultora y he cultivado... igual eso, pues... estando... Qué bueno, porque sería totalmente lo opuesto. Sí, es que en el fondo a mí siempre me ha costado mucho liderar equipos. Yo siempre he sido una persona bastante tímida y además, pues, una persona además que tenía poco autoestima, en la cual... pues yo no creía en mí, por lo cual no podía la gente creer en mí. Todo este proceso pues me ha hecho crecer también para tener que liderar, pero en el fondo a mí me gusta estar desconectado un poco de... Pero que es verdad, como decía antes, que cuando realmente lo que nos hace crecer es estar con personas también. Uh-huh. Estando solo está bien, estar en introspección y pensando en lo que quieres hacer en la vida, pero... estar con personas te hace crecer porque te surgen los conflictos que si no, muchas veces no surgen. Tú fíjate que has utilizado la palabra desconexión cuando en realidad la naturaleza es donde deberíamos de estar conectados. Es conexión con el interior, me refiero a desconexión con el exterior, con el exterior, con la sociedad, con la introspección, el mirar hacia adentro, conectarte contigo realmente. Que no es tan difícil, ¿eh? No, que no se asuste la gente. No hace falta ser un gurú ni un monje tibetano. Pero creo que debemos de hacerlo todos, el saber realmente quién somos. Pues yo también estoy encantado de haberte tenido aquí porque yo creo que todos hemos podido escuchar, nosotros además de escuchar, ver que es una persona profunda, honesta, sincera, amable, que tú lo has dicho al principio, que te gusta ser amigo de tus amigos, pero que además conectas fácilmente. Y conectar no es una cuestión exclusivamente de utilizar bien las palabras, mejor o peor, ¿no? Yo creo que conectar es ser realmente aquella persona que quieres demostrar ser y que lo que dices, como decimos en nuestra introducción, tiene que ser coherente con lo que haces, ¿no? Y eso es lo que hoy ha quedado manifiesto. Si yo tengo que destacar alguna cosa de ti hoy y de este liderazgo que tú nos has mostrado, de estos nuevos liderazgos, es precisamente eso. Así que, Serafín, yo por mi parte, salvo que Sandro quiera hacer una última observación o tú, te doy muy, muy encarecidamente las gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, estoy encantadísimo y es un honor para mí. Yo solo por añadir una cosa y retomando un poco las palabras que decía Serafín, de que solo estando con personas creces como persona, lo que quiero es dar las gracias por habernos dejado que hoy crezcamos un poquito más con él, porque creo que hemos aprendido mucho, así que bueno, esta es tu casa y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Pues Juan Antonio. Y con esto pues cerramos un nuevo capítulo tan bonito.
en el que hemos aprendido muchísimo, en el que hemos tenido la figura de un líder que nos ha enseñado valores importantes, nos ha dado algunos tips, como se dice ahora, que está muy de moda, para ser un buen líder. Y yo creo que ya nosotros deberíamos dejar de enrollarnos, emplazar a los oyentes a que escuchen tanto este como el resto de capítulos de toda esta colección de nuevos liderazgos. Por mi parte, muchas gracias por haberme dejado asomarme a este rinconcito tuyo de nuevos liderazgos. Y aquí el reto que nosotros nos planteamos cuando hicimos estos espacios era que la gente tuviera un abanico amplio de gente que nos mostraran cómo son ellos realmente, ¿no? Cómo es el liderazgo desde su perspectiva. Y ojalá podamos aportar un pequeño granito de arena en esclarecer tanto a los que son más mayores o los que están empezando o los que están en el proceso, pues eso que podemos hacer entre todos, ese nuevo liderazgo que puede de algún modo y debe transformar el mundo para ser mejor. Puedes encontrar este y otros podcasts de la serie Nuevos Liderazgos en las principales plataformas. Búscanos en iVoox, Spotify, Podimo, Apple Podcasts, YouTube Podcasts o en produccioneselrubicon.com y disfruta de los nuevos liderazgos que están cambiando el mundo.